Buenos días. A continuación vamos a entender y comprender cómo funciona, cómo se trabaja la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff, una manera de verla o de decirla es indicar que la suma de corrientes que entran a un nodo es cero, o que la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen. La mejor forma es hacerlo con un circuito, entenderlo con un circuito. Entonces vamos a hacer el siguiente circuito. Vamos de una vez a señalar que este es el nodo de tierra. Bueno, vamos a conectar aquí entonces, por ejemplo, una resistencia. Vamos a conectar aquí otra resistencia. Ok. Vamos a aplicar acá otra. Listo, ahí tenemos entonces esas resistencias. Ahora vamos a generar aquí o conectar otro dispositivo. Y vamos indicando de una vez que este es el nodo de tierra, ¿no es cierto? Listo. Tenemos un circuito que está compuesto por 4 resistencias que voy a llamar R1, R2, R3, R4, con una fuente de voltaje que simplemente le voy a nombrar B. Podemos identificar aquí 4 nodos. El nodo de tierra, que sería el nodo 0 y al cual no se le da nombre propiamente. Este nodo donde está interconectada la resistencia R1 con el positivo de la fuente, es decir, la terminal izquierda de la resistencia R1 se conecta con la terminal positiva de la fuente V. El siguiente nodo conecta 3 dispositivos, que son los 2 terminales de R1 y R2 con el terminal superior de R3. Esto constituye un nodo. Este cuarto nodo, constituido por la unión de R2 y R4, la terminal derecha de R2, la terminal superior de R4, constituyen este nodo. Noten que el nodo de tierra está compuesto por la interconexión de la terminal negativa de la fuente con las terminales inferiores de R3 y R4. Entonces, para resolver un circuito de estos, lo primero que se hace generalmente es asignar corrientes, es decir, asignar unas corrientes para cada una de las ramas del circuito. Por ejemplo, entonces, de aquí sale una corriente. Esa misma corriente, toda esta rama, es decir, el elemento R1 es atravesado por la misma corriente que sale aquí de la batería. Entonces, esa corriente llega acá. Vamos a darle un nombre a esa corriente. Por ejemplo, vamos a llamar esto I1, que es esta misma corriente que viene acá, I1. De igual forma, esta corriente se distribuye, parte de ella se va por este lado, es decir, la corriente va a circular una corriente por acá, que es la misma que llega a este punto y que es la misma que baja a este punto hacia el nodo de tierra. Vamos a llamar esta corriente I2. Es esta misma de acá. Recordando pues que en una trayectoria, cuando hay una sola trayectoria, solo puede haber una corriente, ¿no? Ahora, finalmente, una corriente que desciende a través de la resistencia R3 y que la vamos a llamar simplemente I3. Ok, entonces noten acá lo que tenemos. Si esto es un nodo, está constituido por un nodo, entonces la corriente que llega acá es la misma corriente que viene por acá. Eso es prácticamente lógica, ¿cierto? Entonces noten que en cada línea del circuito, en cada terminal, la corriente, o hay una corriente. Cuando hay un nodo donde se interconectan más de 2 dispositivos, entonces hay una bifurcación de las corrientes en cada derivación que ocurre. Por ejemplo, en I1 hay 2 trayectorias posteriores que sería I2 e I3. Entonces, cuando uno
define corrientes, a cada nodo se le da un nombre, se le asigna un valor o un nombre. Entonces digamos que este punto o esta conexión va a ser el nodo, vamos a llamarlo B1. Vamos a llamar a este nodo de acá, le vamos a decir B2. Y a esta unión de elementos vamos a llamar B3. Esos serían los tres nodos y el de referencia que no se nombra y que se utiliza para indicar que la medida de esos voltajes es con respecto a ese nodo de tierra. De esta forma, yo tendré entonces la siguiente situación. Entonces, en cada nodo, en este caso, en el nodo la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Eso parece muy obvio, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la corriente que sale de la fuente se llama I1. Sale de la fuente y luego atraviesa R1 pasando desde el nodo B1 hasta el nodo B2. Es decir, las corrientes cuando atraviesan un dispositivo fluyen desde un nodo a otro. Entonces digamos que todo dispositivo que se conecta entre dos nodos es una rama. Entonces, podemos decir que I1 es la corriente que sale de B1, llega a B2, atravesando la resistencia R1. Es decir, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Cuando se trata de la corriente que viene de una fuente, pues simplemente se deja su nombre I1. Esto ya constituye lo que llamaríamos la ecuación del nodo B1. Vamos ahora al nodo B2. En el nodo B2 yo tengo tres corrientes en ese nodo. Una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Entonces, las leyes de Kirchhoff dicen que la suma de corrientes que entran, como no entra sino una corriente I1, debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo, en este caso I2 e I3. Cuando hay resistencias, es decir, cuando en ese nodo solo se unen resistencias, entonces es perfectamente factible decir que existen o que se pueden plantear la siguiente situación. Entonces, podemos plantear en términos de los voltajes de nodo. Entonces, I1 es la corriente que viene del nodo B1, como ustedes ven, viene de B1, llega a B2, atravesando la resistencia R1. La corriente I2, noten que la corriente I2 parte del nodo B2 y llega al nodo B3, es decir, sale de B2 y llega a B3 atravesando la resistencia R2. La corriente I3, por su parte, la corriente I3 sale del nodo B3 y llega, perdón, estábamos hablando de esta, perdón, de I3, perdón. Entonces, aquí en este lugar tenemos la corriente I3 sale del nodo B2 y llega al nodo de tierra, que es el nodo 0 para nosotros. Es decir, aquí sería, sale de B2, llega al nodo 0, atravesando la resistencia R3. Miren, sale de B2, la corriente sale, la flecha sale de B2 y llega hasta el nodo 0 a través de R3. Esa sería entonces la forma de constituirla. Reescribiendo esto, tenemos nosotros entonces lo que se llamaría una segunda ecuación de nodo. Aquí pues como este es 0, listo. Esta constituye la segunda ecuación de nodo. Veamos entonces. Ahora hablemos de lo que hay en el nodo B3. En el nodo B3 tenemos la corriente I2 es la misma corriente I2. Eso es lógico, ¿verdad? La corriente I2 es la misma corriente que entra aquí, es la misma que va a salir acá. Sin embargo, hay dos maneras de plantearlo. Esta flecha, esta corriente I2, viene desde B2 y llega hasta B3 atravesando R2. Es decir, yo simplemente podría decir por ley de corrientes que la corriente I2 es la misma corriente que sale. La corriente que entra es la misma corriente que sale. Pero vista desde la izquierda, cuando yo veo esta flecha que viene desde la izquierda,
yo veo que viene desde el nodo B2, llega hasta B3, atravesando la resistencia R2. Y cuando la veo ya saliendo de este nodo, entonces al salir de ese nodo, sale de B3 y llega al nodo 0. Es decir, sale de B3, llega al nodo 0, atravesando la resistencia R4. Entonces noten que es la misma corriente, pero vista desde dos puntos de referencia distintos. Entonces aquí en este caso tendríamos B2 menos B3 sobre R2. Y aquí tendríamos B3 sobre R4, porque el 0, sumando o restando, no efectúa ninguna operación. Y ahí tendríamos tres ecuaciones de nodo. Entonces, ya lo que viene es trabajar con valores numéricos y hacer un ejercicio que contenga entonces un resultado. Esta sería, digamos, la parte teórica del procedimiento. Para que aquí lo puedan ver. Esta es la parte teórica del procedimiento, donde simplemente de manera general para un circuito con una distribución particular determinamos cómo se hallan las ecuaciones de nodo. Nos veremos en la próxima parte donde haremos un ejercicio ya resuelto.